Hola a todos, bienvenidos a otro Leyendo Historias Paranormales de mis suscriptores. Hoy vamos a estar leyendo historias que me habéis mandado. Si quieres que tu historia paranormal salga en la próxima parte, mándamela a este correo que voy a dejar por aquí. También si te gusta este tipo de contenido, sígueme en mis redes sociales, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora empecemos a leer vuestras historias paranormales. La primera historia me la ha mandado Ainara y dice: esta historia fue hace 3 años. Mi madre, yo y mis hermanos nos habíamos ido a una casa de maltrato de mujeres y mi hermano se había quedado dormido en la habitación. Nosotras 3 nos habíamos quedado en el jardín con más chicas y de repente escuchamos que mi hermano estaba gritando "mami" y se puso a llorar. Yo y mi hermana y mi madre habíamos ido a la habitación a ver por qué lloraba y nos dijo que había visto delante de la cama una señora con los ojos rojos, las uñas largas negras y una manta de señora mayor por los hombros. Y mi madre pensaba que estaba soñando. Una de las chicas que trabajaba en la casa de maltrato nos había contado que hacía tiempo ahí había una cuidadora que se llevaba mal con una que estaba en la casa de maltrato, y la mujer era bruja, y peleándose las dos le había dicho a la trabajadora que se iba a morir. De repente ella empezó a caerse al suelo y se murió, en el salón. Ese salón era nuestro cuarto. Y pues mi madre pensaba que no era nada hasta que 5 días después se fue a bañar y nosotros 3 estábamos en el jardín de la casa con otros niños. Y a mi madre se le empezaron a apagar las luces, escuchar ruidos y se asustó. Salió de la bañera y desde que pasó eso le he tenido que acompañar siempre que se baña. En otra ocasión, sobre las 2 o 3 de la madrugada tenía que ir al baño y fui sola porque mi madre estaba durmiendo. Yo siempre cuando voy al baño dejo un poco la puerta abierta y me dio por mirar al espejo. Vi a una señora igualita como la había visto mi hermano aquella vez. Una señora con los hombros agachados y una manta en los hombros. No era ninguna chica que estaba en la casa con nosotros, todas eran jóvenes. Yo salí corriendo y desperté a mi madre y se lo dije, y mi madre desde ahí me acompaña todas las noches al baño. Una señora nos dijo que ese lugar, antes de ser una casa de maltrato de mujeres, era un cementerio. Esta historia es de Irene y dice: vivo en un apartamento de 3 habitaciones junto a mi mamá, mi padre y mi hermanito, por lo que solo ocupamos 2 cuartos. En el último cuarto, que es el cuarto vacío, coloqué a mi gato. En realidad es el cuarto del gato, pero solo duerme allí cuando lo encerramos por las noches, ya que se ha dado a la tarea de rasgar el mueble, cosa que a mi madre le enfada. Un día cualquiera, a eso de las 11 a.m., subió la vecina del piso de abajo a reclamarnos que escuchaba golpes en las paredes. Me sorprendió, ya que lo que habíamos hecho todo el día era ver la televisión. Sin embargo, ella insistía en que hacíamos mucha bulla, por lo que le pregunté: ¿en dónde escucha usted el ruido? Y ella me respondió: el ruido es del último cuarto, precisamente nuestro cuarto vacío. Se encuentra arriba de la habitación donde duerme esta señora. Le indicamos que ese cuarto estaba vacío, y en ese momento ella se sorprendió y palideció sin ganas de volver a reclamar. Días después, la señora se encontró con mi padre y le volvió a reclamar. Mi padre le insistió que el cuarto estaba vacío y que podría ser el ruido del piso superior al nuestro. A pesar de todo, cuando mi padre subió y me contó riendo lo sucedido, refiriéndose a que la señora ya estaba mayor, le oculté que la noche anterior, cuando ellos habían salido, yo escuché como si alguien se encontrara en esa habitación. Esta historia la ha enviado Ludmi y dice: a finales del 2012, yo y mi familia nos mudamos a una casa. Al principio todo estaba bien hasta que pasaron unas semanas y se empezaron a escuchar ruidos de gatos arañando, pero no teníamos gatos. Una noche mi hermana se levantó gritando porque dijo que había visto a una mujer con vestido blanco, con los ojos sangrando. Mis padres revisaron toda la casa y no encontraron a nadie, y supusieron que había sido su imaginación. Siguieron pasando cosas en la casa, se escuchaban voces, ruidos y se azotaban las puertas. Pasó un año y mi papá y mi mamá decidieron vender la casa. Unos 2 años después de los sucesos, yo y mi hermana decidimos investigar sobre esa casa y descubrimos que en esa casa habían ocurrido rituales y según los vecinos, todos los que compraron esa casa quedaron locos y decían que le pasaba lo mismo que a nosotros. La siguiente historia me la ha enviado ñaca ñaca. Hola, te quería contar mi historia paranormal. Empecé a sentir que hay
algún o algunos espíritus que me persiguen a mí y a mi familia. Esto me pasa desde chiquita. La primera vez fue cuando mi bisabuela falleció. Yo no sabía hasta que crecí. Me acuerdo que cuando tenía 4 o 5 años yo estaba hablando con mi abuela, que me dijo que no le cerrara la puerta porque le daba miedo. Yo no les conté a mi familia nunca ya que no tenía importancia, hasta que a los 10 les conté eso y me dijeron que eso no podía pasar ya que ella había muerto cuando tenía yo 2 años. Yo les dije que no, que ella había muerto cuando tenía 5. Discutimos hasta que me mostraron que ella había muerto cuando tenía 2 años. Mi bisabuela no se presentó por un buen tiempo hasta hace poco. Mi abuela estaba muy enferma y le dio una parálisis del sueño, en donde dice que podía ver a su mamá, mi bisabuela, y que le decía que la acompañara. Dejando de lado la parte de mi bisabuela, hay más experiencias paranormales que viví hace poco. En mi casa a veces pasan cosas paranormales y todos lo saben, pero no le dan importancia. Ahora, esto está pasando más que nunca. Se abren las puertas solas, a veces hay sombras y se escuchan ruidos en el comedor por la noche, pero lo peor que me pasó a mí fue cuando estaba intentando dormir. Yo estaba en una pijamada con mi amiga y habíamos decidido ver una película de terror. Ella se durmió antes de que la termináramos, y por el miedo yo también me intenté dormir. Cuando intenté dormir sentía como que alguien nos observaba. No me importó mucho ya que a todos nos pasa con frecuencia. Cuando estaba a punto de dormirme sentí que alguien me estaba caminando en los pies, como un perrito. Lo peor es que justo ese día no estaba mi perra ahí, ya que tenía una garrapata y mi mamá no nos dejó que la lleváramos con nosotras por si acaso. La siguiente historia es de Daniela y dice: esto me pasó hace poco. Antes de que subieras el vídeo yo estaba en mi cama con audífonos. Ese día estaba sola sin nadie en mi casa. De la nada escuché cómo mi mamá me llamaba. Me quedé mirando al pasillo y vi a una mujer delgada y muy blanca. Yo lo que hice fue correr a la puerta y la cerré. Cuando la cerré escuché como alguien golpeaba con fuerza. Empecé a rezar y se calmó todo. Aún sigo escuchando cómo me llaman, aunque ya no me da miedo. ¿Es tan común escuchar que te llaman? A mí me ha pasado mucho. Últimamente ya no, pero hace unos años me pasaba demasiado. La siguiente historia es de Joss y dice: lo que te voy a contar me pasó de muy pequeñita, tenía alrededor de 5 o 6 años, pero me acuerdo perfectamente. Aunque siendo honesta, no sé si cuente como algo paranormal, pero bueno, te lo voy a contar. Para diciembre del año 2010-2011, toda mi familia, incluyéndome, fuimos a la playa a pasar un fin de semana a celebrar el cumpleaños de mi tía y de mi mamá. Alquilamos una casa de playa y nos quedamos un fin de semana completo, desde viernes hasta lunes por la mañana que salimos de ahí. Todo estaba súper bonito, todo el mundo andaba en la playa o un río que quedaba a unas calles de la casa donde nos quedábamos, y todos la pasábamos bien. Te voy a ser honesta, yo desde que tengo memoria he sido muy curiosa y no me dan miedo el tipo de situaciones que tengan que ver con cosas paranormales. Entonces decidí investigar toda la casa donde nos quedábamos, pero no había encontrado nada fuera de lo normal hasta que miré un corredor cerca de la entrada, que era un portón de hecho, porque la casa era bastante abierta y estaba llena de vegetación, plantitas, árboles, etc. No le di tanta importancia a ese pasillo ese día, que era exactamente el primer día, o sea, viernes. El sábado por la tarde mi mamá, mi prima, la mayor y las hijas de mi prima nos llevaron a la playa. Jugamos en el agua y nos regresamos temprano a eso de la 1. Y mi curiosidad aumentó cada vez más cuando logré ver una puerta en el pasillo. Mi mamá terminó de vestirme y yo me dirigí con una de mis primas. Para ese entonces ella tenía 10 años, si no recuerdo mal, y me acompañó hasta el pasillo. Tuvimos que bajar un muro algo grande, pero nadie salió herido, solo yo con un chimón en la rodilla, pero bueno. A mí se me dio por abrir la puerta y no se abría. Entonces mi prima fue a llamar a mi hermano mayor. Llegó y abrió la puerta y entró conmigo agarrado de la mano y con mi prima al lado. Te voy a ser honesta, esa casa olía a putrefacción, literalmente, y cada que me acuerdo me da asco. Había varias puertas, pero al final de un pasillo estaba una puerta abierta con las paredes manchadas como de sarro o de sangre. No lo sé, pero sí había una pesadez terrible, como si alguien nos siguiera o nos estuviera mirando por toda la casa. Entonces mi hermano me soltó de la mano y comenzó a buscar en toda la casa el qué podía ver. Yo me fui directamente a la habitación al final del pasillo, cosa de la que me arrepiento, pero no a la vez. Pasando el umbral de la puerta de la habitación, logré mirar una cama de hierro sucia y llena de sarro o de sangre. No sabría decirte a la perfección, pero eso no fue lo peor. Encima de la cama de hierro había unas tijeras para cortar césped, había cuchillos y logré mirar un hacha, pero eso no es lo peor.
Cuando volteé a ver a la izquierda había una tina, que de ahí venía el olor a putrefacción, que corría en toda la casa. Como siempre mi curiosidad me ganaba. Me acerqué a la tina, que de por sí estaba igual de manchada de sangre o no sé lo que era, pero lo que sí te puedo asegurar que fue algo que me traumó durante un largo tiempo. Mientras yo me acercaba, mi hermano y mi prima entraban a la habitación. Entonces yo pude tener una mejor visión de lo que había dentro de la tina. Grité como nunca lo había hecho. Mi prima y mi hermano también lo vieron. Mi prima se desmayó y mi hermano me cargó y llamó a la familia, pero en ese momento nos cerraron la puerta de golpe. Encontramos un cuerpo desmembrado de una chica de cabello rubio y su piel ya estaba pálida. Sus vísceras y sus órganos estaban esparcidos en toda la tina. Había demasiada sangre y había agua también, supongo. Luego de eso llegó la policía a hacer el trabajo forense. No llegaron los medios. No podría decir el por qué, pero pues fue una cosa terrible. Ya como te decía, no sé si fue una experiencia paranormal, pero para mí fue una pesadilla que duró años en sanar. ¡Wow! Esta historia es muy fuerte. La siguiente historia es de Camila y dice: me han pasado algunas cositas las cuales prefiero no pensarlas mucho porque sí soy bastante miedosa para estas cosas paranormales, pero te contaré una que sucedió hace unos años. No es exactamente terrorífica, pero sí me asusté bastante. Eso fue más o menos en el año 2019. Tenía 21 años y estaba haciendo mis prácticas de jefe de enfermería en un hospital de acá de Colombia, llamado Manuel Uribe. La cosa es que llegué temprano, a eso de las 6 a.m., a recibir mi turno con el resto de mis compañeros. Estábamos escuchando cómo pasaron la noche los pacientes, sus diagnósticos y algunas novedades para luego hacernos cargo nosotros. Al terminar, mi profesor jefe nos encarga una habitación con su respectivo paciente a cada uno, y a mí me pide que me quede con él asistiendo a una paciente. La cuestión es que cuando todas mis compañeras se van para sus puestos, yo me quedo en la mitad del pasillo del hospital con mi jefe. Él me dice que espere ahí mientras él va por la instrumentaria para tomarle los signos vitales a la paciente. Sucede que me quedé sola en el pasillo y pues yo agarro mi celular para ponerlo en silencio. Yo estaba parada de lado, tipo de frente a la pared del pasillo, y al fondo estaban las habitaciones. Mientras miro para abajo mi celular, escucho una voz femenina de avanzada edad que me dice: mijita, ¿me das un permiso, por favor? Yo, sin levantar la cabeza, respondo: claro que sí, y me muevo hacia adelante. Entonces ahora sí miro para el pasillo esperando ver a la señora pasar, y pues no había nadie. Miro para el otro lado, donde escuché la voz, pensando que seguía ahí, y tampoco había nadie. Yo estaba completamente sola, no había una habitación tan cerca como para no ver a nadie entrar. Sentí inmediatamente un escalofrío y, sin correr pero caminando rápido asustada, voy hacia donde está mi jefe. Me lo encuentro llegando y no sé cómo sería mi expresión, que me pregunta qué me pasó. Yo le cuento y la verdad es que sí estaba temblando un poco, y él, mirándome con una sonrisa suave, solo me responde: estamos en un hospital, ¿qué esperas? Simplemente me dio unas palmaditas en la cabeza y siguió derecho hacia la habitación que nos tocaba hoy. Ese día traté de no quedarme sola en el pasillo nuevamente. Esta historia es anónima y dice: cuando era pequeño, más o menos a mis 6 años, solía tener una amiga imaginaria con la cual me gustaba pasar el tiempo. Ella solía contarme que sufría de una extraña alergia que le hacía alérgica a todo tipo de pelo de animal, y que gracias a ello jamás podría saber qué se sentía acariciar uno. Un día, mientras estaba en mi cuarto tratando de encontrar dónde se había escondido, llegaron mi padre y madrastra a contarme que ella estaba embarazada. Durante el embarazo no veía a mi amiga imaginaria, cosa que me ponía triste, gracias a que era mi única compañía, al no llevarme bien con mi hermano. Mi hermana bebé siempre estaba durmiendo y no era tan cercano a mis medio hermanos. Cuando se reveló el sexo del bebé, mi padre y mi madrastra buscaron enseguida un nombre, y hasta eso estaba contento, ya que podría tener una nueva compañera de juegos, o eso pensaba. El problema surgió cuando le pusieron el nombre a mi medio hermana, debido a que se parecía al nombre de mi antigua amiga, pero hasta entonces no me preocupé de nada o pensé algo. Pasa que después del parto en el hospital le diagnosticaron una extraña enfermedad, la cual causa alergia al pelo de animal. Actualmente tengo 15 años y ella 9. Mientras crece siento que se parece más a ella. El nombre, la alergia, los gustos y físico. Básicamente su única diferencia es que es sorda, y eso es lo que más aterra, porque a veces se queda mirándome o me sigue como si me quisiera decir algo. Mi hermana menor a veces se asusta con ella, ya que a veces nos mira en la noche de una forma espeluznante. De vez en cuando se nos parece que la escuchamos hablar sola.
La siguiente historia me la ha mandado Catherine y dice: antes que nada te quiero decir que te sigo desde hace mucho, pero me gusta mucho escucharte mientras trabajo porque me gusta tu forma de contar las historias y casos que relatas. Gracias. Ahora sí, mi historia. Primero te diré que de por sí mi familia ya tiene una historia un poco complicada con lo paranormal. Y las mismas personas que han presenciado estas apariciones se cuestionan si lo que vieron, escucharon es real o no. Por ejemplo, cuando mi mamá era niña, mi abuela tuvo que llamar a una persona para que limpiara la casa donde vivían, porque todas las noches ella y mi mamá veían a una señora que paseaba por toda la casa como buscando algo, con una vela en la mano. Las dos la describían igual, de piel negra, anciana, delgada, con ropa de dormir y el pelo largo y canoso. No sé qué pasó durante la limpia, pero luego de eso dejaron de verla. Un tiempo después, una de mis tías que vivía en el mismo barrio vivió un suceso que definitivamente la marcó. Más que nada porque tiene una prueba auténtica de lo que pasó, ya que en una ocasión mientras estaba en su casa pudo ver claramente la imagen de su padre, el cual ya había fallecido hacía muchos años, parado enfrente a ella, lo que ocasionó que se desmayara. Por suerte su hija estaba ahí para auxiliarla y despertó preguntándose si fue real o soñado. Pero esa misma noche tuvo un sueño en el cual su padre le decía que en una de las paredes del baño escondió una botella con dinero. Mi tía, después de pensarlo y darle muchas vueltas, decidió romper la pared a ver qué pasaba, porque seguía pensando en eso, y se llevó una sorpresa cuando se dio cuenta de que era verdad. Ahí estaba la botella con dinero, la cual conserva hasta el día de hoy, porque ese dinero era muy antiguo y ya hoy en día no se utiliza. Realmente todos le creímos gracias a eso. No sé muchos más detalles sobre esta historia porque cuando quise preguntarle qué ocurrió, después su hija me interrumpió diciendo que eso que ella vio ese día no era de Dios y yo no volví a preguntar. Ellas son muy religiosas y lo último que quiero hacer es ofenderlas o molestarlas, solo tenía curiosidad. Por mi parte, realmente para mí esto que algunos llaman don o regalo es un poco una desgracia porque este tipo de cosas me suelen pasar. En una ocasión, por ejemplo, recuerdo dormir una noche que no había luz gracias a un huracán y yo estaba durmiendo muy tranquila cuando de la nada sentí que había alguien acostado a mi lado. Sentí su calor corporal, respiración y la cama estaba hundida y caliente. No sabía quién era, pero pensaba que era una prima mía que tiempo antes nos dijo que vendría a nuestra casa a pasar la tormenta. No sé cómo, medio dormida, llegué a esa conclusión. Tuve mucha sed y me quise levantar a traer agua de la cocina. En ese momento pensé, tal vez mi prima también quiera agua, así que caminé hasta la entrada de mi cuarto y me giré para decirle: oye, ¿quieres agua? Me quedé petrificada al ver que estaba totalmente sola. La cama estaba caliente en esa parte y hundida, pero no había nadie ahí. Extrañamente estuve tranquila. Fui a la cocina, bebí agua y volví a dormir. Cuando volví ya a la cama no estaba caliente, pero seguía un poco hundida y desordenada en esa parte, como si alguien hubiera estado allí. En otra ocasión estaba trabajando en el hospital, soy enfermera. Quise ir a la cafetería a las 3 o 4 am, no recuerdo bien, pero estaba bien despierta y recuerdo perfectamente ver como una silueta me estaba mirando desde una esquina, como cuando te escondes de una persona y asomas un poco la cabeza para verla, pues así. No te puedo decir si era hombre o mujer porque no le veía la cara, era como una mancha negra del tamaño de la persona espiándome. Lo vi claramente y había buena iluminación y aún así no pude verle ningún rasgo facial. Por un momento pensé que sería un compañero de trabajo jugándome una broma, porque cada vez que la miraba ella se escondía, como si no quisiera que la viera. Así fue 2 veces hasta que decidí mirar fijamente al lugar donde estaba para ver si volvía a asomarse. En efecto, volvió a hacerlo, pero al ver que la estaba mirando fijamente se escondió rápido otra vez. Corrí hasta esa esquina pensando que era alguno de mis amigos del hospital que trataba de asustarme, pero cuando llegué no había nadie, no había nada. Ni siquiera había un lugar donde se pudiera esconder. Era como si se hubiera desaparecido en el aire. Una vez más intenté tomarlo con calma y continuó con mi turno. Luego, estando de regreso en mi sala, caí en cuenta que la esquina desde la que me miraba estaba cerca de la entrada de la sala de terapia intensiva, una sala en la cual entran pacientes en muy mal estado y muchas veces mueren inevitablemente a causa de su padecimiento. Por un momento pensé que tendría sentido que una pobre alma confundida me estuviera espiando, no personalmente, sino porque era la única que pasaba por ahí en ese momento. Gracias a todo esto, en una ocasión, una persona de confianza me recomendó una medium y me dijo que fuera a verla. Esta señora me dijo que yo tenía un don muy grande y me pidió, entre otras pruebas, que intentara adivinar su edad y la de su hijo. Sorprendentemente, hasta para ella, adiviné las dos. Incluso le dije dónde vivía su hijo.
También me leyó las cartas y me dijo que mi vida estaba regida por la carta del éxito, lo cual tiene sentido porque soy una persona con mucha suerte, al punto de que a veces me he llegado a asombrar, es casi como si alguien me estuviera cuidando. También me dijo que próximamente un chico de cabello castaño y que utilizaba uniforme parecido al policial o militar se me declararía. Lo cual sí ocurrió un mes después. Un chico con esas características se me declaró, lo cual me sirvió como demostración de que la señora no me mentía, porque era tal cual como ella lo describió. Incluso lo del uniforme, ya que él era de seguridad y utilizaba su uniforme muy parecido al policial. La señora se impresionó y me dijo que este don podía ser desarrollado, y yo podría hacer muchas cosas con él, pero yo no quiero hacerlo, prefiero mantener un perfil bajo. Aún no sé bien si creer o no en todo esto que me ha pasado, pero bueno, quería contar un poco mi historia. Qué escalofriante lo del hospital. Y bueno, hasta aquí la parte de leyendo vuestras historias paranormales. Si no he leído tu historia, no te preocupes porque la leeré en la próxima parte. Y si no me has mandado tu historia y quieres que aparezca, me la mandas al correo, como he dicho al principio. Muchas gracias por enviarme vuestras historias, me encanta leerlas. No olvidéis dejar un me gusta, suscribiros, etc. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!